Buenas, bienvenidos a todos. Esta clase va a ser una previa de lo que va a ser la Semana del Gato Feliz, la cual va a desarrollarse del día 19 de septiembre al 23 de septiembre del 2022, donde vamos a hablar de cuáles son aquellos 5 famosos pilares fundamentales en el hogar gatuno, cuáles son las formas incorrectas de hacer uso de ellos y también de brindárselos al felino del hogar, y también vamos a hablar cuáles son las formas correctas para lo mismo y también cuál es el camino a seguir y cómo nosotros tenemos que hacer esos pasos o cómo nosotros tenemos que brindarle esos pilares al felino para que su calidad de vida, su bienestar y su felicidad sean las mejores y las más adecuadas. Ese curso consta de 3 clases en las cuales vamos a hablar fundamentalmente de cómo manejar el hogar. O sea, de cómo manejar, como dije anteriormente, los pilares en el hogar. Entonces vamos a darle inicio a la clase y espero también que les sirva. Muchas gracias. En esta clase vamos a hablar de lo que es la característica del felino domesticado. O sea, cómo son las preferencias y también lo que hacen que el felino tenga una mejor vida al momento de ingresar a casa y pasar a depender de la familia humana para determinadas acciones, sea para alimentarse, para también tener los recursos necesarios y también cuáles son las limitaciones que puede llegar a tener en ese tipo de vida doméstica. Sabemos que el felino hace más de 10.000 años que entró en contacto con el humano por primera vez. Algunos dicen que son de la parte del antiguo Egipto, en otros lugares también, pero bueno, lo que se sabe es que después que empezó a tener contacto con el animal y ingresó a casa, o sea, pasó a formar parte de la familia humana, hay determinadas situaciones que nosotros no podemos dejar atrás o no podemos simplemente decir, bueno, es del antepasado, es de su vida salvaje y no tiene nada que ver, porque el felino lo trae de su genética, desde también su temperamento y su comportamiento, tiene preferencias, y si nosotros no tenemos eso en cuenta, las chances de que desarrolle problemas comportamentales o conductuales pueden aumentar. ¿Está bien? Ya como característica principal para entrar un poco en la clase, los felinos se acostumbran a vivir en grupos sociales, no en manadas. Por ejemplo, los lobos, los perros y otras especies viven en manada. ¿Qué significa? Que en la manada en general todo es un comportamiento sincrónico, que por ejemplo van a cazar para comer todos, van a protegerse, van también a moverse en bloques, que si bien el felino puede llegar a tener comportamientos de protección o también de compartir recursos o otro tipo de elementos con miembros de su grupo social, no es en camada. Son cazadores solitarios, comen en forma solitaria, muchas veces descansan también en soledad, o cuando tienen algún tipo de circunstancia negativa se ven solos y la tratan de resolver solo la situación. Entonces no es en manada, no quiere decir que sea un animal completamente individual, que no le guste estar cerca del humano, de otros animales, que no pueda compartir, ni interactuar, jugar, etc. Pero no es una conducta en sí de lo que es la manada. Entonces, también hay mucha diferencia entre cada individuo. Cada individuo va a tener su carácter, su temperamento, sus preferencias, sus características. Entonces, en lo que es el vínculo con nosotros, con su familia humana, va a variar en cada individuo. Nosotros, por tener un felino en casa que es cariñoso, no podemos pretender o no podemos nosotros decir que, bueno, traer otro porque es la educación que tenemos en casa, porque es la forma de vida, va a ser igual. Porque ese animal va a tener otra crianza desde que es gatito, va a tener también otro tipo de situaciones desde que está en el útero de la madre, y también otro tipo de características de lo que es la parte de genética y también su personalidad. Puede sí que sea igual o parecido la reacción que tiene en casa a otro felino, pero no quiere decir que porque nosotros criemos a nuestro gato de una determinada forma va a actuar igual que los otros que traigamos. Entonces siempre tener eso presente. Cada ser individual tiene su conducta, su temperamento, su comportamiento, su forma de ser. Entonces, si bien, como dije, eso es una parte individual que va a determinar cómo va a ser el animal, también lo que es el entorno en el que vive. Por ejemplo, si nosotros le brindamos todos los recursos, si nosotros le damos la atención necesaria, si tenemos lo que es la parte de atención en el enriquecimiento ambiental, en lo que es el enriquecimiento alimenticio, etcétera, también va a interferir en la conducta, porque no es lo mismo un gato que viva hacinado con, por ejemplo, 10 felinos con 2 recipientes de agua y de alimento,
a tener en cuenta que lo que es un buen enriquecimiento ambiental, una buena distribución de todos los recursos y que lo hagamos de forma correcta, porque eso también predispone, un buen enriquecimiento ambiental, como lo vamos a ver más adelante, predispone a que el felino también tenga una mejor calidad y un mejor bienestar en el lugar donde vive, ¿tá? Entonces tenemos por un lado que el animal va a tener lo que es diferencia individual de lo que es la genética, después cómo fue su crianza en los periodos críticos de adaptación, pero también lo que es el entorno y el ambiente va a ayudar o también perjudicar al desarrollo del animal en su ambiente. ¿Está bien? Tener en cuenta entonces lo que son las aristas fundamentales para el desarrollo de la vida o de la calidad de vida del felino en el hogar. ¿Está bien? Entonces, el gato cuando está en casa, en su ambiente, puede ser por un lado animales más de confianza, más extrovertidos, pero por otro lado también tenemos aquellos que son más tímidos, más introvertidos, y también puede haber una mezcla de los dos, animales que son de confianza para algunas situaciones y tímidos para otras. Por ejemplo, ¿en qué momento puedo llegar a tener un gato así? Y animales que, por ejemplo, en casa quieren tener contacto con los seres humanos, que juegan con otros miembros de la colonia, pero llega algún animal o alguna persona desconocida y son más tímidos, no quieren tener contacto, se esconden. O también en gatos con mucha confianza, que lo hacen habitualmente con todo, también con las personas que llegan, piden cariño, son curiosos. O el otro extremo, aquellos tímidos, que son tímidos con nosotros, prefieren el contacto necesario, no juegan mucho también cuando son momentos claves del día, y cuando llegan personas también no quieren tener mucho contacto. Entonces sabemos que hay una gran variedad, pero se divide en tres grandes grupos, que es animales más extrovertidos, animales más introvertidos y animales que tienen una mezcla de los dos, o sea que son en algunas situaciones extrovertidos y en otras situaciones introvertidos, ¿tá? Pero bueno, como también fue dicho, lo que es el ambiente y el entorno y los vínculos que le generamos o que tiene a disposición en el ambiente van a interferir directamente en el desarrollo y en la expresión de su conducta diaria. Entonces no podemos decir, bueno, este animal es muy tímido porque ya es así, pero por ejemplo es un animal que no tiene un ambiente seguro, que hay perros ladrando, que hay animales que lo amenazan, que nosotros no le damos atención. Entonces también puede inhibir su conducta para los dos lados, ¿tá? Puede ser un gato que es más agresivo, que reacciona de forma agresiva al contacto, o animales que reaccionan de forma con miedo al contacto por también lo que es el ambiente que le generamos. ¿Está bien? Entonces, el gato domesticado previene muchas cosas, ¿tá? Vamos a tener en cuenta los beneficios que tiene cuando el animal ingresa a casa, sacando toda la parte de compañía, de cariño, de afecto y demás, que es lo que nos brindan los animales en casa. Creo que todos somos acá amantes de los animales y son parte de la familia, ¿tá? Pero bueno, entrando a lo que es la parte del animal en sí, de lo que el animal le beneficia más allá de la parte afectiva, de la parte de vínculo. El animal cuando ya entra en casa, vive en un interior con o sin acceso al exterior seguro, va a estar más protegido de lo que son ataques de otros animales, de personas, desarrollo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades virales como puede ser Bifivilev, herpes virus, después algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo, de parásitos, de pulgas y garrapatas. No quiere decir que los animales no las puedan adquirir en casa, porque si nosotros ingresamos, por ejemplo, introducimos otro animal que no sabemos que está enfermo, se las pueden contagiar. En un ambiente externo puede contagiarse de pulga y garrapata. Entonces, no es que es 100% en lo que estas enfermedades, pero disminuye el riesgo porque va a disminuir el contacto con animales de ambientes desconocidos. Después también riesgo de ser atropellado por una moto, un auto, una camioneta. Después exposiciones también a lesiones y sufrimientos por no adquirir comida, por tener, por ejemplo, accidentes, por ser maltratados. Y después también en lo que son envenenamientos e intoxicaciones, por querer adquirir, por ejemplo, algún tipo de elemento de la calle, comida en mal estado, comida intoxicada, comida envenenada, veneno para, por ejemplo, roedores, etc. Entonces, cuando nosotros adquirimos un gato, también somos conscientes que le estamos ayudando a que disminuzcan mucho lo que son probables riesgos para su salud. Riesgo, como dije, de enfermedades, de problemas, de agresiones, que le pueden llevar a la muerte.
digo anteriormente, no quiere decir que un animal en el interior no va a tener riesgo de intoxicarse, no va a tener riesgo de tener lesiones, de adquirir enfermedades. Son menos y si nosotros tenemos ciertas precauciones en donde colocamos productos, medicamentos, cuando traemos animales desconocidos, de hacer la cuarentena, de llevar a un veterinario para analizar si está en estado sanitario correcto. Y también otros ataques, porque también si tenemos otra especie agresiva o si el animal tiene, por ejemplo, acceso al exterior y sabemos que pueden entrar eventuales amenazas como perros u otros animales predadores de fuera, pasan por abajo de un alambrado, saltan un muro, bueno, puede suceder. Pero saber que además de toda la parte afectiva tenemos esa prevención de posibles situaciones que pueden poner en riesgo la vida del animal, ¿está bien? Pero también en el hogar, si nosotros no tenemos ciertas precauciones en lo que es la vida diaria y cotidiana y lo que nosotros le administramos y le brindamos al animal, puede llegar a desarrollar enfermedades o alteraciones domésticas. Obesidad, diabetes, hipertiroidismo, enfermedades ostoclásticas que son de la parte de periodontal con problemas de gingiva, estomatitis, que es de la lengua y de lo que es la parte de las mucosas de la boca, y también alteraciones comportamentales. Entonces, si nosotros no hacemos un correcto enriquecimiento ambiental, si nosotros le alimentamos al animal con comida de mala calidad, con sobras, después también administramos productos inadecuados, si también nosotros no tenemos lo que es la atención necesaria para ver cómo es la dinámica fundamentalmente en hogares multigato, de las finas afinidades, los subgrupos, después también evitar las amenazas exteriores, evitar también las amenazas interiores o alteraciones que pueden llegar a causarle problemas o alteraciones comportamentales o psicológicas, también van a aumentar riesgo de problemas domésticos. Entonces, no es que el animal que ingresa a casa se va a salvar o no va a tener riesgo de como dije anteriormente, todo lo que son los accidentes y las amenazas, por ejemplo, de que lo ataquen, de intoxicarse, etc. A su vez está en la parte de desarrollo de enfermedades por mala alimentación, por una vida sedentaria, por malos hábitos y también por no tener presente lo que es un buen enriquecimiento ambiental, un buen manejo del entorno y de los vínculos y cómo tiene que ser la distribución de recursos en el ambiente. ¿Está bien? Entonces, obviamente en aquellos gatos que son de interiores, lo que son esos riesgos de enfermedades domésticas aumentan. ¿Por qué? Porque no va a tener tanto estímulo mental, tanto estímulo físico, no va a tener lo que es la parte de curiosidad y de búsqueda de presas, de por ejemplo, insectos, de lo que es de jugar de forma individual, en la parte locomotora, algún juego con objeto que pueden hacer en jardines, en fondos o en ambientes abiertos, siempre seguros de que no haya riesgo de fugas o de ingreso de amenazas, o que haya personas malintencionadas que lo puedan envenenar. Entonces, obviamente los animales de interiores aumenta las chances de desarrollo de, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades endócrinas, enfermedades metabólicas y problemas comportamentales. ¿Tá? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad a nuestro felino de brindarle un ambiente exterior, tenemos que tener en cuenta que es muy productivo y muy positivo, pero al brindarle un ambiente exterior aumenta el riesgo de situaciones que pueden ser negativas para el animal. Ya las dije anteriormente y no las voy a nombrar, ¿está bien? Pero también resulta clave, tengan en cuenta que el felino en casa, si tiene una percepción real del control y previsibilidad del ambiente y del entorno, va a aumentar las chances de que no tenga problemas comportamentales o situaciones desagradables en su vida. ¿Qué significa eso? Significa que un animal que tiene todo controlado, por ejemplo, sabe que es un ambiente seguro, sabe que los miembros de la colonia pueden llegar a tener afinidad o no, pero no va a tener problemas o no va a tener amenazas y no se va a sentir acorralado. Lo que son sus contactos o sus vínculos humanos no van a generarle problemas, no le van a generar amenazas, si bien son aliados. Después, por ejemplo, algún ruido no le molesta, algún ruido puede generarle algún tipo de alerta, pero sabe que no le va a poner en riesgo su vida. Después, las rutinas, va a comer, sabe que su alimento está ahí,
sabe que tiene rutinas de alimentos, sabe que tiene juguetes, sabe que tiene rascadores, sabe que todo el ambiente es propicio para el desarrollo de su vida normal. Entonces, si el animal pierde control porque nosotros no le brindamos lo que realmente el animal requiere para su vida normal, ¿tá? Por ejemplo, no sabe quiénes son sus compañeros, o sea que le introducimos un animal o un gato nuevo sin hacer la introducción gradual, un animal temperamental que puede poner en riesgo su vida y su paz normal. Después, sin control de otros animales cerca, o sea que puede ingresar un gato de un vecino al jardín y explorar o buscarlo. Puede haber, por ejemplo, amenazas de otros caninos que pueden ingresar a casa o están muy cerca de sus ambientes de zona de confort, ¿tá? No sabe cuándo va a comer, o sea, un día puede comer a una determinada hora, otro día no puede comer por competencia por los recursos, porque nosotros nos olvidamos y no le damos de comer. Después, no tiene el lugar o la bandeja sanitaria siempre donde puede orinar y defecar, o sea que, por ejemplo, si orina y defeca en una o en otra, están con poca higiene, los ambientes a donde están son muy... siente que son amenazas, que no llega de forma tranquila y directa. Entonces también los estímulos ambientales son inadecuados, por ejemplo, ruidos que no está acostumbrado, ruidos de reformas, ruidos de restauración, ruidos de la calle, del vecino. Todo eso que pueden llegar a romper lo que es su ambiente tranquilo, su ambiente que ya lo tiene controlado, ahí es cuando pueden aparecer los problemas. Entonces tener eso presente, que el gato es un animal que tiene que tener bajo control su ambiente, por lo menos su ambiente central. Sabemos que el felino por lo menos tiene que tener 2 ambientes en casa para movilizarse. Entonces si esos 2 ambientes que nosotros le damos mínimo, donde tenemos la distribución de los recursos y demás, y donde juega, tienen amenazas, pasan a ser ambientes que no son seguros y no son controlados por el animal, ahí es cuando pueden aparecer los problemas comportamentales. ¿Está bien? Entonces, el animal, en lo que es el entorno y su interacción, intercambia por información de los sentidos. Sabemos que el sentido olfativo es muy desarrollado en el felino, la parte de gusto, la parte de audición, táctil, visual y la parte feromonal, al rascado, al liberar las feromonas que están en el cuerpo, en el cuello, en la parte de la cara. Entonces, eso es el intercambio que tiene a nivel físico con el ambiente. Entonces, esto justo con factores conductuales es lo que va a hacerle frente a situaciones agradables, pero también aquellas desagradables en el largo plazo y sostenidas que pueden llevar a que desencadene estrés y ansiedad. Por ejemplo, olores desconocidos que podemos traer a casa por la ropa, por elementos. Por ejemplo, un gato de la casa que fue a la veterinaria y volvió con otros olores también puede desencadenarles inseguridad y le pueden romper lo que es el control y la seguridad del felino. Por ejemplo, animales merodeando en casa, ruidos intensos, todo eso que el animal percibe con los sentidos van a generarle afecciones que muchas veces, si son pasajeras o en el animal no desencadenan problemas en sí que lo sienten como una amenaza real, pueden pasar desapercibidos. Pero si son sostenidos en el tiempo y le afectan realmente la parte psicológica y física al animal, ahí pueden comenzar a desencadenarse problemas de estrés y ansiedad, o sea, amenazas que el animal percibe como reales sostenidas en el tiempo que pueden llegar a desencadenar problemas comportamentales que desencadenen en problemas de obsesivos compulsivos como acicalarse, rascados por todos lados, hacer fuera de la bandeja sanitaria, problemas físicos, por ejemplo, porque no come de forma normal, porque tiene vómitos o porque no sale de su guarida y no puede realizar las tareas adecuadas y básicas en el día a día. ¿Está bien? Entonces, el animal, como una forma de afrontar los estímulos, tiene una adaptación en su organismo para hacerle frente a las situaciones. Por ejemplo, el animal suena el timbre, puede generarle un estrés, pero sabe que es pasajero, o puede generarle, por ejemplo, en el momento una alarma. Pasajero, pasó. Después al tiempo de vuelta, pasajero y pasó. El animal es consciente que no es una amenaza real, que en el momento le puede desencadenar los mecanismos de alarma del organismo, pero pasa. Entonces, si eso, por ejemplo, en un animal con un carácter y un temperamento determinado en el cual sabe que no es una amenaza, pasa. Ahora, hay muchas veces que depende a lo que es el carácter, el temperamento, la genética y cómo fue su crianza, que ese mecanismo de que le toquen el timbre puede desencadenar un estrés terrible. Entonces, si ese estrés se va sumando, se va acumulando, porque tocan el timbre, y el animal cada vez le genera más ansiedad, porque no lo interpreta como algo que es una amenaza en el momento o que no es una amenaza real. Entonces, eso, el animal no toma dimensión
de lo que es. O sea, es una situación tan compleja para el animal que puede generar problemas a futuro. Entonces, por eso fue que dije que hay animales que pueden tomar de forma diferente determinadas situaciones. El ladrido de un perro, la restauración de la calle de un vecino, o que haya también algún tipo de ruido dentro de casa. ¿Tá? Entonces, lo que es el determinante es cómo el animal tiene el control y la previsibilidad de esa situación. Entonces, cada ser individual es diferente. Entonces, hay animales que hay situaciones que le pueden generar ningún problema para lo que es el control y el ambiente seguro del animal. Por ejemplo, otro ejemplo, una empleada doméstica del hogar puede pasar la aspiradora y el animal sabe que eso no le genera problemas o le va a romper lo que es el territorio normal. Pero hay otros animales que eso lo pueden interpretar como que es una real amenaza y se van a esconder. Y si es algo sostenido en el tiempo, o sea que siguen a largo plazo, todos los días, puede llegar a desarrollarle problemas comportamentales. Eso va a estar influenciado por lo que fue su crianza, su temperamento, su genética y también lo que es el entorno. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay dos animales, ¿tá?, que pueden reaccionar de forma distinta. Uno le puede ser indiferente y otro le puede desarrollar terrible problema comportamental, diversas situaciones, ¿tá?, o una situación puntual. Entonces, tenemos que entender a nuestros animales y tenemos que interpretar lo que son las reacciones a ciertas situaciones. Porque si, por ejemplo, vemos que un animal está acostado barriga para arriba mientras una persona está pasando la aspiradora, pero el otro gato sale corriendo, bueno, tenemos que ver la forma de que ese animal que está desencadenando una crisis de ansiedad o de estrés frente a esa situación, ¿qué podemos nosotros hacer o qué podemos cambiar o modificar en el ambiente y en su entorno para que no le genere esa situación? Porque cada vez que el animal va aumentando o acumulando esas situaciones, puede llegar a tener problemas comportamentales serios más difíciles después de tratar en cada animal. ¿Está bien? Entonces, si un animal, por X motivo, por ejemplo, animal tiene un equilibrio siempre entre lo positivo y lo negativo, ¿está? Vamos a poner la situación. El timbre, el clásico del timbre. El timbre es una situación entre un animal, por ejemplo, positiva y negativa, pero siempre gana lo positivo, ¿está? Gana lo positivo. En otro animal esa situación puede llegar a ganar lo negativo. Y si siempre el animal gana lo negativo de tener que ir a esconderse porque no puede tener un equilibrio entre esas situaciones, y eso se sostiene en el tiempo, ¿tá?, entonces eso va a desencadenarle, lo que fue dicho, problemas a futuro comportamentales si no nos percibimos y no nos tratamos. Entonces, dos animales en una colonia, ¿está bien?, tienen tensión, no se llevan bien, no comparten recursos. Un animal, por ejemplo, al tener contacto con ve que no le gusta, bueno, se da media vuelta y se va, evita el contacto físico, el contacto visual, pero ese animal, cada situación de esas la va acumulando y lo ve como una amenaza. Entonces, eso al futuro le va a desencadenar problemas. Entonces, si nosotros no tenemos presente eso y no tomamos una determinación, por ejemplo, de cambiar para que no tengan tanto contacto los recursos, de expandir los ambientes para que no se vean tanto el contacto visual, puede llegar a tener problemas en un animal. ¿Está bien? Y eso, como una forma de resumen, va a cambiarlo, va a interferir lo que es la parte afectiva, la vida normal, el bienestar y lo que es también su calidad de vida. No va a vivir más de una forma normal, de una forma tranquila, porque sabe que esa amenaza está siempre. Entonces el animal ya va a tener una disminución en la calidad de vida y bienestar. Por eso que es tan importante detectar los problemas en una colonia, conocer los subgrupos, saber si esos subgrupos tienen tensión. Por eso, si una persona llega nueva al hogar a hacer trabajos, a hacer algún tipo de por ejemplo, de arreglos, restauraciones, limpiezas, jardinero, saber si realmente eso le puede llegar a afectar al animal, porque si la persona está más de un día, más de una semana, un mes o para siempre, puede llegar a desencadenarle problemas comportamentales. No quiere decir que tenemos que decir a esa persona que no venga más, sino buscar la forma para que el contacto por lo menos sea lo menos posible, o desviarle la atención al animal con juguetes, con premios, por ejemplo, refuerzos positivos, para que en un momento ya no lo interprete como algo negativo y no se acumule en el tiempo, ¿tá?
Entonces, por eso la importancia de lo que es el enriquecimiento ambiental. Cambios y mejoras donde el animal interactúa, ¿tá? Como es la interacción con felinos también o con otras especies, ¿está bien? Sabemos que el enriquecimiento ambiental va cambiando constantemente. Va a depender mucho de lo que son las exigencias y también de los animales. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. Si viene una persona X en determinado momento, no podemos quedarnos con el enriquecimiento ambiental que hicimos y que vimos que funcionaba, porque si le desencadena un problema comportamental a un felino, tenemos que variar. Juguetes, siempre renovar los juguetes. Después puede aumentar, si aumenta, por ejemplo, traemos un nuevo animal a casa. Hicimos lo que es todo la adaptación gradual. Ya está introducido y tenemos 4 recipientes de agua y son 5 animales. Bueno, sabemos que tenemos que agregar y hacer la redistribución estratégica en caso de detectar subcolonias o tener la sospecha que hay animales que tienen tensión. Entonces, no nos podemos quedar con un enriquecimiento ambiental, con la foto de ese enriquecimiento ambiental sostenido en el tiempo. Sabemos que el enriquecimiento ambiental, dependiendo de las situaciones dentro y fuera de casa, hay que ir renovándolo, ¿tá? El objetivo siempre es brindarle opciones de lo que es el desarrollo y las conductas y habilidades normales del gato en casa para mantener el bienestar y su calidad de vida, ¿tá? Debemos también reducir la aparición de conductas anormales. Después también aumento de lo que es el uso positivo de los recursos y del ambiente, y siempre hacerle frente a los desafíos de forma normal. ¿Está bien? Todo eso tiene que ser un paquete de exigencias que tenemos que tener con nosotros mismos para con el ambiente y los animales. Entonces, cada vez que nosotros enriquecemos y modificamos el ambiente, tenemos que decirnos a nosotros mismos que es para que se reduzca la aparición de conductas anormales. Después, también, dependiendo de las distribuciones estratégicas, tenemos que también decirnos que tiene que ser un uso positivo de lo que es el ambiente, y siempre que el animal pueda hacerle frente a los desafíos de forma normal, sea el timbre, sea la persona nueva en casa, sea la atención en la colonia. Entonces, nosotros, los tutores, la familia humana, somos los fieles responsables de que el animal pueda hacer uso de los recursos y del ambiente y el entorno y sus vínculos de forma normal. Entonces no podemos romper el equilibrio entre lo normal y anormal, o por lo menos intentar de que no lo haga, porque ahí podemos tener problemas serios en la colonia. ¿Está bien? Mantener el control y la previsibilidad del felino es una demanda y es una exigencia que no puede faltar en el hogar.